Bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de hidrosfera, ¿ya? Vamos a hablar, como estábamos, ¿no?, comentando hace un ratito, sobre el recurso agua y la importancia que tiene este recurso, pues, para la especie humana. Bueno, en realidad no solamente para la especie humana, ¿no?, sino para las diversas formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros hablamos de la flora, entendemos, pues, que la flora también depende mucho del recurso hídrico, ¿no? Al igual que la fauna, ¿no es así? Entonces, si este recurso desapareciera, definitivamente sería pues uno de los factores determinantes para la extinción de muchísimas especies o de todas las especies con vida que hay en el planeta, ¿ya? Entonces, comencemos hablando primero de lo que vendría a ser la hidrosfera, ¿ya? Veamos por aquí. Si yo, por ejemplo, me pregunto, ¿qué es lo que más abunda en el planeta? ¿No? Si agua o área continental, pues vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que si cogemos un globo terráqueo, vamos a ver que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, principalmente los océanos, y el 30% restante habría de corresponder a las superficies emergidas, que vendrían a ser los continentes, las islas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, existe abundante recurso, pero sucede de que de toda el agua que hay en el planeta, hay una pequeña porción de esta que es apta para el consumo humano, ¿ya? Mientras que un porcentaje mucho más grande, abundante, por la alta concentración de sales y minerales que tiene, pues difícilmente podría ser directamente aprovechado para el consumo humano. Profesora, pero sí se podría de repente a través de todo un tratamiento, ¿no? Retirar esas sales, esos minerales y hacer factible el uso de estas aguas. Por supuesto que sí, pero eso implica pues una fuerte inversión, ¿no? Se requiere de muchísima energía, al igual que tecnología también. Entonces ocurre que muchas partes del mundo, muchas naciones en el mundo, principalmente en el hemisferio sur, no tendrían, ¿no?, la capacidad económica para poder llevar a cabo dicho proceso. Pero sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos trasladamos hacia el Medio Oriente, ¿ya? Los países del Medio Oriente, ustedes deben saber por cultura general, son países en donde lo que más abunda es el petróleo, ¿no? Y en los desiertos, ¿no? Por ejemplo, si hablo de Arabia Saudita, Arabia Saudita casi en su totalidad es un territorio desértico, al igual, ¿no?, que Cuba y todo lo que está en su entorno. Entonces ahí abunda más la arena, ¿no? Y como te dije, son países petroleros, eso sí es lo positivo, ¿no?, que, por ejemplo, el recurso hídrico. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Lo que ellos han hecho es tratar el agua, ¿no?, de los océanos, en este caso de lo que vendría a ser el mar Arábigo, ¿ya?, que baña sus costas. Y en función a ese tratamiento, a la desalinización de las aguas del mar Arábigo, pues han podido abastecer la demanda de su población, que por supuesto no es elevadísima, gigantesca, como por ejemplo sí ocurre pues en otros lugares del planeta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de hidrosfera, recuerden ustedes, chicos, estamos hablando de la masa líquida, ¿ya? La masa líquida que se va a encontrar en las depresiones, ¿ya? De la superficie de la Tierra, formando los océanos, como habíamos comentado. Pero también vamos a hablar de aquella masa líquida que se va a encontrar circulando constantemente por lo que vendría a ser la superficie continental, es decir, formando ríos, ¿no?, formando agua subterránea, ¿no?, formando arroyos, al igual que también vamos a encontrar la contenida en lo que vendrían a ser los lagos y las lagunas, ¿ya? Entonces, estamos hablando de todo ello. Profesora, ¿pero solamente es masa líquida? ¿Podemos encontrar agua en estado sólido? Te pregunto yo. A ver, te Sí, Miss. pregunto. Claro, ¿no? Existe agua en estado sólido. Y en este caso estaríamos hablando de los casquetes polares. De verdad, estaríamos hablando de los glaciares que cubren los altos picos de las cordilleras del mundo. ¿No es así? También podemos encontrar, pregunto yo, agua en estado gaseoso. ¿Qué dices tú? ¿Habrá agua en estado gaseoso? ¿Qué dices tú? ¿Habrá Sí. agua? ¿Sí o no? A ver, Villanueva dice sí, por supuesto que hay agua en estado gaseoso, ¿no? Y esa agua en estado gaseoso no es otra cosa más que la humedad, el vapor de agua que está contenida en la atmósfera, ¿correcto? Que ese vapor de agua, profesora,
¿De dónde proviene? Preguntarás tú, ¿no? Bueno, hay todo un proceso conocido como el ciclo hidrológico. Recuerden, ¿ya? El ciclo hidrológico es el ciclo del agua, que comienza con lo que vendría a ser la evaporación. La evaporación es la primera fase del ciclo del agua. ¿En qué consiste la evaporación? Bueno, los rayos del sol calientan las masas de agua, como por ejemplo los océanos, ¿ya? Y al calentar las aguas oceánicas superficiales, obviamente estas van a evaporarse. Todas, obviamente, no, una pequeña porción del agua de los océanos se evapora. Y al evaporarse, o sea, al pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? Estas moléculas de agua ascienden, ¿ya? Ascienden hacia la atmósfera y estas de aquí empiezan a unirse. Se juntan, ¿no? Unas con otras y van a formar nubes, ¿ya? Entonces, la primera etapa sería la evaporación, ¿ya? También se dice que puede ser conocida como la evotranspiración, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente va a producirse por el calentamiento de las aguas, sino que nosotros los seres humanos también transpiramos agua, ¿no? Y nosotros a eso le llamamos, por ejemplo, sudor, ¿no es verdad? Pero si estuviésemos, por ejemplo, ubicados dentro de un ambiente cerrado, con el cuerpo caliente, ¿no? Pero en un ambiente a oscuras, diría yo, notarías rápidamente, ¿no? Que de tu cuerpo se desprende también vapor de agua, al igual que de los otros cuerpos, ¿no? De las especies con vida que hay. Entonces, el vapor de agua proviene de los océanos y de los organismos vivos también, vamos a decirlo así. ¿Ya? Además, como te dije hace un ratito, estas, ¿no? Partículas de agua se van juntando, se van uniendo y van formando nubes. A esa segunda fase, acuérdate, se le conoce con el nombre de condensación. ¿Ya? Entonces, la primera fase es evaporación, la segunda es la condensación. ¿Correcto? A ver, ¿qué pasará con las nubes? Te pregunto yo, ¿las nubes se mantienen estáticas en un solo lugar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen No, ustedes, muchachos? No. ¿Qué pasa con estas nubes? Muy bien, bien nuevo. ¿Qué pasa con las nubes? Las nubes están en movimiento, ¿sí o no? ¿Quién las mueve? A ver, muchachos, ya que nosotros hemos visto, ¿no? Fuerzas exógenas, fuerzas endógenas, ¿te acuerdas? ¿Qué mueve a las nubes? Claro, se desplazan. El desplazamiento de estas nubes proviene, pues, de los vientos, ¿sí o no? Los vientos van a impulsar a las nubes en dirección ascendente. Entonces ellas van subiendo, subiendo, subiendo. Y tú recuerda que cuando vamos ascendiendo en la atmósfera, la temperatura a nivel de atmósfera va disminuyendo. ¿Te acuerdas que vimos ese tema en atmósfera? ¿No? Dijimos, a nivel de troposfera, conforme vamos subiendo, la temperatura es menor. ¿Sí o no? Entonces la nube va ascendiendo y va encontrando un ambiente de menor temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí cambia la nube. La nube es vapor de agua, ¿sí o no? Agua en estado gaseoso. Ya ante un lugar o frente a un lugar con menor temperatura, el estado gaseoso cambia, ¿no? Entonces pasa a estado líquido, ¿ya? Entonces la nube va a pesar más, ¿no? Termina, digamos, pues reventando, ¿ya? En términos simples, diríamos así, y cae, ¿ya? Esa tercera fase se llama precipitación, ¿correcto? Anótenlo, por favor. Primera fase, ¿cuál es? Evaporación. Segunda fase, ¿cuál es? Condensación. La tercera fase, ¿cuál es? La precipitación. Y ahí queda todo, profesora. ¿Sobre dónde se precipita? Obviamente sobre el área continental. Ya se precipita y esas aguas precipitadas van a alimentar, por ejemplo, a los ríos. ¿Correcto? Claro. Van a correr sobre la superficie continental, alimentando, vuelvo a repetir, a los ríos. Por eso es que en nuestro país, en la región de la costa y en la región andina, la temporada de lluvias, ¿no? Que se da en la temporada de verano, es importante porque aumenta el caudal de los ríos. ¿Correcto? Eso vamos a verlo en un capítulo posterior, ya de manera mucho más específica. Pero sucede, miren, que a este proceso por el cual el agua no cae y corre por la superficie continental, ¿ya? Que es parte de la precipitación, ya se le conoce como la escorrentía. Ahora, ¿qué pasa? Que al caer al suelo, esas aguas también se pueden infiltrar, ¿ya? O sea, pueden ir al subsuelo. Y al ir al subsuelo, estas aguas, ¿ya? Que se infiltran, van a formar parte de lo que sería el agua subterránea. ¿Hay agua debajo del suelo? Claro. ¿Te acuerdas tú qué cultura antigua del Perú aprovechó el agua subterránea y sobre
esas aguas subterráneas aprovechadas desarrollaron una gran civilización. A ver si recuerdan. Eso lo vimos en el primer año, en historia. No sé si ustedes lo recuerdan. A ver, ¿qué cultura, ¿no?, antigua del Perú, conocida como la cultura del desierto, ¿ya? La cultura que desarrolló mucho conocimiento en lo que vendría a ser eh, ingeniería agrícola, ¿no? Y que para ello inclusive elaboró pues unas famosas y gigantescas líneas en sus pampas, ¿no? ¿A qué cultura me refiero? ¿Mm? A la famosa cultura Nazca, ¿no es verdad? Muy bien, ¿ya? La cultura Nazca. Los Nazcas fueron grandes buscadores de agua del subsuelo, ¿ya? Fueron expertos aprovechando el agua subterránea, ¿ya? Hoy en día se aprovechará el agua subterránea, ¿qué dices tú? En la actualidad, las sociedades en las que vivimos, ¿no? Aprovecharán al máximo el agua subterránea, al 100%, diríamos. En realidad no. Gran parte de estas aguas, muchachos, termina, digamos, perdiéndose, ¿ya? Corren como si fueran ríos subterráneos, ¿no? Corren por el subsuelo, ¿ya? Y terminan desembocando también en los océanos, ¿ok? Entonces, solo una parte, un porcentaje muy reducido de estas aguas subterráneas son aprovechadas a nivel mundial, ¿ya? Entonces, tenemos ahí agua en estado líquido, ¿no? Agua en estado sólido, agua en estado gaseoso. Y hemos hablado rápidamente de lo que vendría a ser el ciclo del agua, que dijimos comienza, ¿con qué comienza el ciclo del agua, muchachos? A ver, recuerden, comienza con lo que sería la evaporación, ¿no? ¿Qué continúa, dijimos? La segunda fase, ¿cuál es? La condensación, ¿ya? Por si no lo has anotado. La tercera fase es, ¿cuál? La precipitación. La cuarta fase se llama escorrentía, ¿ya? Y la última fase vendría a ser la infiltración, ¿ya? La quinta fase es la infiltración, que es el proceso en el cual el agua filtra su suelo y forma el agua subterránea. ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de esto, profesora, si el tema es hidrosfera? Justamente por eso, pues, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de hidrosfera, no solamente tenemos que hablar de los océanos y de los ríos, sino de toda el agua que hay en el planeta, ¿ya? En sus tres estados, como hemos dicho, sólido, líquido y gaseoso. Ahora, decíamos que el agua más abundante es el agua en estado líquido, ¿no es verdad? ¿Es cierto? Bueno, en realidad sí lo es, pero sucede, muchachos, que de toda el agua que hay en el planeta, miren, fíjense aquí en este esquema, vamos a activar el puntero láser, ¿ya? Si tienen alguna duda me escriben, ¿ya, chicos? Fíjense por acá, el 97%, ¿ya?, de las aguas que hay en el planeta están contenidas en los océanos, ¿ya? O sea, 97% de agua que hay en el planeta es agua salada, ¿ok? ¿Ya? Y de eso también habíamos estado comentando hace un rato, ¿no? Esas aguas directamente no son aptas para el consumo humano, ¿no? Pero son fuente de alimentación para el ser humano, ¿sí o no? Y para las demás especies. Por ejemplo, ¿no? Las aguas saladas son factibles para el desarrollo de la vida acuática, ¿no? Específicamente de la vida marina, ¿no es así? Eh, y la vida marina es fuente de alimento para el ser humano, ¿ya? Pero no es apta directamente el agua, en este caso, para el consumo humano, ¿no? Ahora, solo el 3% es agua dulce, ¿correcto? No se vayan a olvidar, 97% de agua salada y 3% agua dulce. Profesora, ¿y ese 3%, ¿no?, que es apta para el consumo humano, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿No? Será tu pregunta. Bueno, por aquí, miren, vamos a ver que de toda el agua dulce, de toda el agua dulce que hay, ¿ya? El 77%, acuérdate, ¿ya?, va a conformar las capas de hielo de los casquetes polares, ¿no? Va a conformar los glaciares, ¿ya? Y lo que se conoce como las aguas marítimas interiores, ¿ya? Principalmente, miren, los casquetes polares y los glaciares, que cubren, ¿no?, en este caso, las altas montañas de los continentes, ¿ya? O sea, lo que
tienes que recordar es que de toda el agua dulce que hay, ¿no? Que es poquita ya, ¿no? 3% nada más. De toda el agua dulce que hay, muchachos, el 77% está en estado sólido. ¿Ya? El 77, más del 70% está en estado sólido. ¿Seguido de qué? De 22% que vendrían a ser las aguas subterráneas. Que hace un rato te dije que estas aguas subterráneas, ¿no? No se aprovechan al 100%. Casi todas estas aguas subterráneas corren hacia el océano, ¿no es verdad? Se pierden hacia el océano. Si pudiésemos utilizar, miren, al menos en un 50% estas aguas subterráneas, muchachos, podríamos resolver los problemas de abastecimiento de la población respecto de este recurso natural, ¿no? Pero falta, pues, no todo una política a desarrollar por parte de nuestras autoridades, ¿no? Y miren, sume 77 más 22, 99%. Y el 1%, fíjate que aquí yo no he mencionado ríos, lagos, nada. Solamente he dicho agua en estado sólido, casquetes polares, glaciares y agua subterránea. 99% del agua está aquí. ¿Ya? El agua dulce, me refiero, el agua dulce. ¿Ya? Y solo el 1% va a constituir, miren, lo siguiente. El agua en estado gaseoso, ¿ya? De ese 1%, el agua en estado gaseoso, es decir, el vapor de agua, la humedad, ¿no? Inclusive que se concentra en el suelo, ya representa el 39%. El 61% lo representan los lagos, las lagunas, y un porcentaje muy pequeñito, ¿ya? Habría de estar conformado, miren, por los ríos, ¿ya? Los ríos representarían, miren, a menos de lo que vendría a ser el 4 o 5%, menos todavía. O sea, lo que menos abunda, ¿ya? En agua dulce y de todas las aguas que hay en el planeta, lo que menos abunda son las aguas de los ríos. Pero son estas aguas de los ríos, muchachos, los que abastecen a las grandes ciudades, ¿sí o no? ¿De verdad? Y son también estos ríos los que son víctimas de contaminación hoy en día, ¿no? Contaminación minera, contaminación por agricultura, ya que se utiliza insumos químicos, ¿no es verdad? Pesticidas, por ejemplo, y también son víctimas de contaminación por la actividad industrial. Además de que son víctimas de contaminación por la misma población. ¿Te has preguntado tú a dónde va a parar todo lo que tú liberas por tu drenaje, por el desagüe de tu casa? Cuando tú, por ejemplo, ¿no? Jalas la palanquita en el baño, ¿no es verdad? Todos los desechos, ¿a dónde van a parar? Lamentablemente, ¿no? Ocurre de que debido a que no hay un tratamiento adecuado de estos desechos, es que todo ello va a parar al mar. Primero al río y luego al mar. Entonces el recurso hídrico en el planeta se está contaminando peligrosamente. Profesora, ¿el agua se puede regenerar? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿el agua es un recurso natural? Sí, ¿no es verdad? ¿Pero es un recurso natural renovable o no renovable? Es un recurso natural renovable. El agua se puede renovar, se puede regenerar. Incluso si caen, por ejemplo, vamos a decir así, ciertos desechos que pueden contaminar el agua a través de sus organismos microscópicos, ya puede hacer de que todos esos desechos terminen, pues, digamos, siendo consumidos por estos microorganismos y así se limpia el agua de los ríos y del mar también. Pero ocurre que es tanto los desperdicios, ya, que liberan o lanzan hacia los ríos que lamentablemente, pues, no hay posibilidad, no le dan tiempo a las aguas de los ríos para que éstas se puedan regenerar. Y eso es lo lamentable. Hace una semana atrás estuve por lo que es la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Y claro, ¿no? Tomando la vía de evitamiento y bajando, ¿no? En lo que es el puente Trujillo. De ahí, ¿no? Tienes que subir, ¿no? Por todo este puente que se le llama el Rayito de Sol, ¿no es verdad? Para ir hacia la Plaza Mayor de Lima. Y atravesar el puente y ver el río Rímac, chicos, es lamentable, ¿no? Yo pasaba y veía y lo que corría no eran las aguas de un río, muchachos.
Era aguas tan negras, tan oscuras, que más parecía petróleo en realidad. Terrible, terrible. Pero así es como termina su recorrido el río Rímac. A diferencia de lo que yo había visto una semana atrás, ¿no? En la fecha, pues, de la celebración de nuestras fiestas patrias, que había estado por la zona de Obrajillo, de Canta, un poquito más arriba todavía no fuimos, y ver el panorama ahí es diferente. O sea, miren, a unas cuantas horas de la ciudad de Lima, que está súper poblada, a unas cuantas horas tú ves, ¿no? La naturaleza de una manera diferente, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, eso ha sido pregunta de examen de admisión en la uni, por si acaso, muchachos, el agua es víctima de contaminación. Y la pregunta de examen en la uni fue, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de la contaminación de los ríos en las ciudades? ¿Ya? En las zonas conocidas como el curso inferior de un río. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería, pues, los desechos que nosotros lanzamos. Profesora, pero yo no voy y arrojo mi basura al río. No, pero como te dije, todo lo que sale de tu casa a través de tus tuberías de desagüe terminan contaminando los ríos. El agua, por ejemplo, que nosotros botamos de la lavadora. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, reciclan el agua de su lavadora? ¿Mm? ¿Cuánto, no cuántas de sus mamás, por ejemplo? Generalmente los jóvenes pues hay que enseñar, ¿no? Hay que enseñarles desde muy pequeñitos a tomar conciencia al respecto, ¿no? Pero yo imagino que sí, ¿no? Sus mamás, por ejemplo, ¿no? Agarran depósitos, ahí reservan, por ejemplo, el agua, ¿no? De lavado, del enjuague sobre todo, ¿no? Y eso lo utilizan para limpiar la vereda, de repente para lavar el auto, ¿no es verdad? Para trapear la casa y cosas por el estilo, ¿no es verdad? Dice, ¿alguna especie o alguna cosa? Bueno, en realidad, sí, yo supongo, Fernández, que sí lo debe haber, ¿no es verdad? Pero quien se puede introducir más a ese aspecto vendría a ser obviamente pues el biólogo, ¿no? El biólogo. Vamos en este caso a hablar de lo que vendría a ser el agua en relación a la necesidad del ser humano, ¿ya? Entonces, queda claro que el 97% de agua que hay en el planeta es agua salada y el 3% vendría a ser agua dulce, ¿no es verdad? Y de ese 3%, los ríos no representan ni siquiera el 5%, ¿ya? Es muy poca la proporción de agua que vamos a encontrar en los ríos, ¿no? Muy bien, y que de toda el agua dulce, el 77% se encuentra en estado sólido, ¿no es verdad? Entonces, profesora, ¿eso quiere decir que nuestros glaciares son importantes? Claro, porque son nuestra reserva de agua para el futuro. Entonces, si esa reserva de agua la perdemos, ¿no? Lamentablemente, las generaciones que vienen más adelante son las que van a sufrir, van a padecer respecto del aprovechamiento del agua. Claro, ¿no? Y esa pues es una preocupación ya de hace algunos años atrás. Por eso, chicos, en el mundo entero hay un movimiento fuerte sobre ecología, sobre defensa del medio ambiente. Aquí en el Perú recién está tomando fuerza, ¿no es verdad? Y yo los invito a que ustedes revisen información al respecto y súmense pues también, muchachos, ¿no? A estas campañas así, ¿no? Haciendo cosas como la que te comentaba hace un ratito, ¿no? Poder reservar el agua ya usada para darle nuevamente un uso. Estamos de verdad haciendo un cambio, ¿no? Respecto de la manera tan irresponsable como se ha venido viviendo en todos estos tiempos, ¿ya? Entonces, veamos por aquí otra característica más, ¿ya? Profesora, ¿y cómo está distribuido el agua en el mundo? ¿No? Sería la pregunta que tú vas a hacer. Bueno, en primer lugar, recordemos lo siguiente, ¿no? Que hay, ¿cuántos océanos hay, muchachos? A ver, si te preguntan a ti, ¿cuántos océanos hay en el mundo? ¿Qué responderías? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos océanos hay? He dicho océanos, ¿ah? Ahí no se incluyen Cinco mares. mis. Claro, si hablamos de mares, pues es otra cosa, ¿no? Hay 5 grandes océanos. Muy bien, chicos, ¿no? Entonces, esos 5 océanos serían, lógicamente, los siguientes. Uno es el Pacífico. El Pacífico es el más grande de todos los océanos, ¿no es verdad? Es el océano más extenso, ¿ya? Pero, miren, ¿ah? ¿Qué costas va a bañar? Bueno, va a bañar las costas occidentales de América, como tú estás viendo por acá, ¿ya? Todo el occidente de América,
o sea, Perú, ¿no? Como vemos en el mapa, ¿no? Las costas de Chile, ¿no? Las costas de Ecuador, parte de las costas de Colombia, ¿ya? México, etcétera, ¿no? También bañaría las costas orientales de Asia, ¿no? Las costas orientales de Rusia, ¿no? Japón es bañado por el Océano Pacífico, las costas orientales de China, por ejemplo, ¿no? La región de Asia insular, ¿no? Asia peninsular, Oceanía, ¿no? En el caso de la zona oriental de Oceanía, Australia, etcétera, también es bañado por el Océano Pacífico. El segundo océano más grande es el Océano Atlántico, que está acá, fíjense, baña también América, pero baña las costas orientales de América. En este caso, por ejemplo, Argentina, Brasil, ¿no? Venezuela, etcétera, van a ser bañados por el Océano Pacífico, ¿no? También la región del Caribe, ¿no? Como por ejemplo Cuba, eh, República Dominicana, etcétera. La zona oriental de América del Norte, ¿no? La zona oriental de Estados Unidos, Canadá, África Occidental, ¿no es así? Al igual que también la zona occidental de Europa, ¿ya? Y parte del Océano Atlántico sería el mar Mediterráneo, ¿no? Que es un mar eh, que va a bañar las costas de África del Norte, el cercano oriente y el sur del continente europeo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el segundo océano más grande. Ahora, la teoría tectónica de placas, que ya vimos nosotros anteriormente, nos dice lo siguiente, que el océano Atlántico se está extendiendo, ¿ya? Y el océano Pacífico lentamente se está encogiendo. Ah, ¿por qué, profesora? ¿Saben lo que pasa? De que en el caso del océano Atlántico ocurre que las placas, ¿ya? Tectónicas sobre las que descansa el océano Atlántico son placas divergentes. ¿Qué quiere decir? Las placas se están separando, se separan, se separan. Entonces, al ir separándose, van extendiendo el suelo oceánico, ¿correcto? Por divergencia. En cambio, en el caso del Océano Pacífico ocurre lo contrario, ¿ya? Los, escuchen un ratito, ¿ya? Los, las placas tectónicas que se encuentran en el fondo del Océano Pacífico, estas placas, muchachos, están chocando, ¿ya? Entonces, por convergencia, eso se llama convergencia. La convergencia ya hace que poco a poco se vaya destruyendo parte progresivamente de ese relieve submarino. Entonces, por un lado el Océano Pacífico se va encogiendo y por el otro lado el Atlántico se va extendiendo. No, esto es parte del equilibrio que hay en el planeta, ¿ya? O sea, no todo se puede encoger. Si se encoge, pues finalmente la Tierra va a desaparecer, ¿no? Sino hay una parte que se va encogiendo y otra que se va extendiendo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Con el tiempo, nos dicen, el océano Atlántico va a convertirse quizás en el océano más grande, ¿no? Que hay en el planeta. Pero por el momento, vuelvo a repetir, pues el océano Pacífico es el más extenso, ¿no? Y habrá algunos que dirán, profesora, ¿y cuándo va a ser eso? ¿En 100 años, 200 años, 300 años? Bueno, en realidad eso está calculado en miles de años. Habría que preguntarnos si nosotros como especie vamos a seguir habitando la Tierra cuando eso ocurra. Eso sería otra cosa, ¿no es verdad? Veamos por aquí al otro océano, que vendría a ser el océano Índico, ¿ya? El océano Índico baña, miren, las costas correspondientes pues a lo que vendría a ser el oriente africano, ¿ya? El sur de Asia, ¿correcto? El sur de Asia, todo lo que concierne a lo que sería pues, por ejemplo, la península arábiga, la península del Indostán, ¿ya? En la península de Indochina, que forma parte de la región asiática, ¿no? Y también la zona occidental de Oceanía. Ya todo eso es bañado por el Océano Índico. Ese es el tercer océano más grande y es el más contaminado del mundo. ¿Ya? El Océano Índico es el más contaminado del planeta. Aunque, miren, en los últimos tiempos se han visualizado islas de basura, tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico también. ¿Ya? Sobre todo en la parte norte del Océano Pacífico. Y se dice que esa isla es tan grande que ya superó el tamaño de Francia, o sea, ¿no? Es más grande que el territorio francés, ¿no? ¿Y producto de qué? De actividades como la pesca, ¿no? Y pues el hecho de que los desechos plásticos, ¿no? Terminen prácticamente lanzados al océano, ¿ya? Entonces tenemos hasta aquí tres océanos, faltan dos más, que vendrían a ser el océano glaciar ártico, ¿ya? Y el otro que vendría a ser el océano glaciar antártico. ¿No es así? Ahí están los cinco océanos del planeta, ¿ya? Que representan el 97% de agua que hay en el
planeta, ¿no? Como tú te das cuenta aquí en este gráfico, sí, pues, ¿no? Hay más zonas cubiertas de agua que áreas continentales, ¿no? Pero si hablamos nosotros del agua disponible para el ser humano, ¿ya? Vemos, miren, que de todos los continentes, aquel continente que concentra en su interior mayor volumen de agua apto para el consumo humano sería el continente americano. Miren aquí, América del Sur tiene 20,9% del recurso hídrico disponible. Cuando te dicen disponible, quiere decir aprovechable para el hombre. ¿Ya? 20,9%. Profesora, y eso es, ¿no? Yo observo rápidamente, fíjate en el gráfico y te vas a dar cuenta que esto de aquí, ¿no? Habría de ser un porcentaje mayor respecto de los demás continentes, ¿sí o no? Y que acá está el río Amazonas, pues muchachos. Aquí también estaría el río de la Plata, Paraná y el río de la Plata, que son dos ríos importantes en Sudamérica. ¿Ya? Acá también vamos a encontrar la cordillera de los Andes. Y la cordillera, como supera los 6.000 metros, cubierta pues de lo que vendría a ser agua en estado sólido, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, el 20,9%. Ríos, riachuelos, arroyos, ¿no? Agua en estado sólido, ¿no? Principalmente ríos, ¿no? Si es que nos referimos a eso. ¿Ya? El 10,3% en América del Norte, o sea, aquí en América del Sur hay más agua que en América del Norte, ¿ya? En Asia, 9,9%, ¿ya? Toda Asia, miren, ¿ah? Tiene 9,9%, igual que Oceanía, 9,9%. La diferencia es que Asia es un continente gigantesco, ¿no? Asia es el continente más grande del mundo, ¿sí o no? Y Oceanía es un continente pequeño, ¿sí o no? Europa, 9,7%, Sudáfrica, 7%, ¿ya? La región del Ártico, donde está Groenlandia, por ejemplo, y las islas del entorno, 5,2%, y África Norte y África Central, 4,5%. Entonces, de aquí, si te preguntaran a ti, ¿qué continente enfrenta problemas de escasez de agua? ¿Cuál sería tu respuesta? De todos los continentes, el que enfrenta problemas de escasez de agua, por supuesto, sería ¿cuál? El continente, África. claro, el continente africano. Por eso de repente tú habrás visto muchos documentales respecto de la pobreza extrema que se vive en este continente. Y una de las causas, pues no es la única, una de las causas de este problema, ¿no? De hambre, de falta de alimentos en este continente es la escasez de agua, ¿ya? La falta de lluvias no permite que se desarrolle pues actividades como la agricultura, que son elementales para toda sociedad, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir, es importantísimo el recurso hídrico en el planeta. Imagínate tú que escasee, ¿no? Que de aquí a 20, 30 años empiece a escasear. Muy preocupante, ¿no es verdad? Por eso hay que cuidarlo, hay que preservarlo, ¿ya? Veamos otra característica. A ver, profesora, ¿cómo aprovechamos el agua? A ver si somos tan responsables de aprovechar el agua. Miren, vamos a ver por aquí. Dice, en el siglo XX la población mundial se multiplicó 3 veces. 3 veces nos hemos multiplicado en el siglo XX, en tanto que las extracciones de agua crecieron 6 veces, lo que se ha traducido en el incremento en el grado de presión sobre los recursos hídricos del mundo. Claro, a mayor población, mayor demanda de agua. Entonces, hoy en día se extrae mayor cantidad de agua para abastecer, ¿no?, la demanda de la población mundial. ¿Ya? Dice, pero fíjense ustedes, ¿ah? Dice, el principal uso del recurso hídrico a nivel mundial, conforme a las estimaciones de la FAO. ¿Qué es la FAO? Bueno, la FAO, bueno, son siglas en inglés, pero la FAO vendría a ser parte de las Naciones Unidas que se encarga de hacer estudios respecto de lo que es la agricultura, ¿ya? En el mundo entero. Entonces, según la FAO, dice pues que la agricultura es la que consume el 69% del recurso hídrico que hay en el planeta. ¿Ya? O sea, de todo el agua que usamos, el 69%, o sea, casi 70%, va a parar a lo que vendría a ser la agricultura. Profesora, pero claro, pues si hay mucha población se requiere de mucho alimento. Perfecto, pero sucede, muchachos, de que muchas veces estas aguas son aprovechadas para abastecer la demanda de la población, sí, pero de una población que ni siquiera pues, es abastecida dentro de su propia tierra en donde se ha cultivado, sino se abastece otros mercados. Te doy un caso rápido. Perú. En el Perú, el recurso hídrico es usado así igual.
¿no? Más del 70% de las aguas extraídas de nuestro suelo, ríos, etcétera, son aprovechadas para la agricultura. Pero la agricultura que consume mucha agua es la agricultura de exportación. ¿Ya? O sea, se cultiva espárragos, ¿no? Alcachofa, se cultivan mangos, paltas, algodón, vid, ¿no? Cacao, café, etcétera. Y gran parte de estos alimentos que acabo de mencionar, ¿ya? Son destinados a los mercados internacionales. Una pequeña parte se queda en Perú para abastecer la demanda, si podríamos decirlo así, y el resto se va al exterior. O sea, estamos usando nuestras aguas para abastecer la demanda de países del primer mundo. Eso es lo que está pasando en Perú. Por eso, inclusive, los precios de los alimentos, de algunos alimentos específicos, han subido. Te pregunto a ti, ¿tú sabes cuánto está el precio del kilo de palta en nuestro país? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Lima. ¿Sabes tú cuál es el precio del kilo de palta? Por ejemplo, hay una calidad Siete de palta. soles. ¿Cuánto? ¿Cuánto escuché por ahí? ¿3 soles? Yo, 7 soles. 7 soles. En realidad depende, ¿no? Por ejemplo, hay una palta llamada palta fuerte. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Aquí por la zona donde yo vivo, la palta fuerte está de 9 a 10 soles el kilo. 9 a 10 soles. La que falta Mira, madurar, ¿no? sí, sí. Miren, chicos, claro, es una buena palta, ¿no es verdad? Pero está a un precio que no es accesible para la gran mayoría de la población que vive, hablemos nada más de la capital, ¿sí o no? Entonces tú te llevas una palta a tu casa y esa paltita te puede costar de 2,80 a 2,50, una sola. Yo recuerdo de niña, muchachos, que las paltas eran muy económicas y nosotros comíamos en cantidades en casa, ¿no? Claro, no podíamos teníamos una mayor variedad, ¿no? Y la palta era barata, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día su precio se ha elevado exorbitantemente. ¿No es así? ¿A consecuencia de qué? De que gran parte de lo que se cultiva se exporta. Y el agua con el que se cultiva es nuestras aguas, ¿no es verdad? Disponibles, pero destinados finalmente al uso de otras personas. ¿No es verdad? Entonces ahí hay un problema. Entonces, la agricultura consume cerca del 70%, ¿ya? Luego dice, seguido de otros sectores como el sector industrial, que aprovecha el 19% y el consumo humano con el 12%. Esto es a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial. Entonces, miren, solo el 12% del agua que se aprovecha está destinado al consumo directo de la población. O sea, es el agua que sale por tu grifo, por tu caño, para que tú te bañes, comas, prepares tus alimentos, ¿no es verdad? Para que hagas todas las actividades dentro de tu casa. Y la gran cantidad del agua, como ya te dije, está destinada para lo que viene a ser la agricultura. Profesora, ¿la minería usa agua? Sí, también usa agua, muy poca, ¿ya? Sobre todo la minería formalizada, la minería que usa gran tecnología, pero a pesar de que usa poquita agua y que muchas veces, ¿no? La vuelve a reusar a través de un tratamiento, existen empresas, pues, que lanzan sus desechos mineros hacia las cuencas de los ríos, ¿no? Hacia los lugares por donde corren los ríos, y eso genera problemas de alto nivel de contaminación. Por eso es que las poblaciones en el interior del país se enfrentan. No sé si tú habrás escuchado que hace pocas semanas nada más se hablaba sobre una protesta en una localidad de Cusco llamada Chumbivilcas, ¿no es verdad? Entonces, la población de Chumbivilcas ya se había levantado, pues, creo que el 23 de julio, ¿no? Entonces tenían días, ¿no?, de protesta, y en otros tiempos hubiesen enviado un montón de policías para que enfrenten, ¿no?, a los campesinos, pues, y obviamente hubieran heridos, muertos y todo eso, ¿sí o no? Porque generalmente se resuelve así el problema. O sea, el campesino sale a protestar porque le contaminan su río, le contaminan su suelo, le contaminan su aire, ¿no es verdad? Pero su protesta no es válida. Entonces va a la fuerza, ¿no es verdad? Claro, obviamente la policía va porque lo manda, ¿no es así? Y finalmente pues hay todo un enfrentamiento y no se resuelve el problema del campesino. Pero en esta última ocasión ocurrió pues que fueron las autoridades actuales y conversaron, sin necesidad de llevar a un enorme batallón de policías, conversaron y le dijeron, por favor, ¿no?, que le den un plazo al gobierno para poder resolver un problema, ¿no?, que permita beneficiar tanto a la comunidad como también obviamente a la empresa minera. La empresa puede explotar, debe explotar el mineral. Bueno,
Sí lo puede hacer, pero tiene que cumplir con parámetros adecuados, respetando el medio ambiente, protegiendo y preservando el medio ambiente. ¿Y eso se puede hacer? Sí, lo hacen en otros lugares del mundo, muchachos. ¿Y por qué acá no se puede hacer? ¿No? Entonces ahí tenemos que ver esa situación. ¿Ya? Veamos otra característica más antes que el tiempo nos gane. Bien, a ver, ¿cómo se clasifican las aguas, no? Miren, podemos hablar de aguas lóticas, lénticas y aguas freáticas. ¿Ya? Las aguas lóticas son las que van a desplazarse siempre, ¿ya? Por estar en la superficie. ¿Ya? Por ejemplo, los ríos, ¿correcto? Los arroyos vendrían a constituir aguas lóticas. En este caso estamos hablando de las aguas continentales, ¿ya? O sea, que están en la superficie continental. Las aguas lénticas, por otro lado, son aquellas que se encuentran ubicadas en depresiones del planeta, ¿ya? Por ejemplo, los lagos, las lagunas constituirían las aguas lénticas. Y las aguas freáticas son aquellas que se encuentran en el subsuelo, ¿correcto? Las aguas subterráneas que hace un rato estábamos comentando. ¿Ya? Entonces tenemos lóticas, que son aguas en movimiento, que corren por el área continental, como ríos, por ejemplo. Lénticas, las que están estancadas, como los lagos, las lagunas, y freáticas, las que están en el subsuelo. Y las aguas atmosféricas, profesora, las que están en el ambiente, pues están en estado gaseoso, ¿no? Vapor de agua, humedad, si tú lo quieres llamar, ¿ya? Los océanos sabemos que cubren gran parte, ¿no?, del planeta, y las aguas oceánicas, por supuesto, tienen movimiento, ¿ya? Eh, Profesora, ¿es lo mismo decir océano que mar? No. Mar vendría a ser parte de un océano. Los mares serían una porción de océano que bañan las costas de un territorio, ¿no? Por ejemplo, el mar peruano es un mar epicontinental, quiere decir es un mar abierto que baña las costas del territorio peruano. ¿Y quién dijo que el Perú era dueño de ese mar? Bueno, a lo largo del siglo XX, las naciones han ido reclamando derecho de administración de parte del océano, sobre todo de estas aguas que bañaban sus costas. Y eso lo hizo el Perú en el año 1947, con el decreto supremo dado por el presidente José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ya? Él, a través de este decreto supremo, reconoce al Estado peruano como soberano sobre el mar peruano. ¿Qué quiere decir? Que sobre el mar peruano, sobre las 200 millas del mar peruano, el Estado va a hacer cumplir sus leyes para proteger los recursos que hay en el interior, los peces, las algas, ¿no?, los crustáceos, pero también para proteger el subsuelo del mar peruano, ¿ya? Para proteger los recursos que hay en el subsuelo. ¿Y qué hay en el subsuelo, profesora? Preguntarás tú. Petróleo, gas. ¿Sabías tú eso? Yo creo que sí, ¿no es verdad? Entonces, ser soberano del mar implica que tus leyes se tienen que cumplir, hacer cumplir, ¿no es verdad?, dentro del suelo, ¿correcto? En este caso, el suelo submarino, dentro de, lógicamente, la porción que te corresponde, ¿ya? Pero los mares, como tú sabes, tienen movimiento, ¿no es verdad? Ahí tenemos a las olas, que son las más conocidas por nosotros, ¿no? Que son movimientos ondulares de la superficie marina. ¿Y cuál es la causa, no? ¿Por qué se mueven las aguas del mar formando olas? Los vientos serían la causa principal. Profesora, ¿y un tsunami? Bueno, un tsunami ya viene a ser consecuencia, pues, de movimientos sísmicos muy fuertes, ¿sí o no? Terremotos de 9 grados, ¿no? De 10 grados, por ejemplo, que ocasionan que las aguas se retiren primero, ¿no?, de la costa y luego avancen a toda velocidad formando, pues, ¿no?, unos movimientos ondulares que pueden alcanzar metros y metros de altura y que han sido también causantes de la destrucción de muchos pueblos, ¿ya? De muchas localidades, como ocurrió, por ejemplo, con la ciudad del Callao en el siglo XVIII. En el año de 1746 ocurrió un terremoto que en escala de Mercalli, que es una escala de medición de impacto de destrucción, habría sido de 10, ¿ya? O sea, sí fuerte fue. Todo lo que había en el Callao desapareció. Dice que de los 2.000 habitantes que tenía el Callao, solamente sobrevivió el 10%. El resto murió a consecuencia de esta situación, ¿ya? Veamos por aquí en el caso de las mareas. Son movimientos periódicos de ascenso y descenso de las aguas superficiales del mar que van a ser causados por la fuerza de gravedad, principalmente de la luna, no te olvides. Y las corrientes marinas, que serían desplazamientos del agua de los mares en el interior, ¿ya? O sea, en las partes bajas, ¿correcto? Y que van a llevar, miren, aguas
con diferentes temperaturas hacia otras zonas. Ejemplo de las corrientes marinas, ahí tenemos pues la corriente de Humboldt, también llamada corriente peruana, ¿ya? Y esta corriente se mueve a consecuencia de ¿qué? Bueno, eso tiene que ver principalmente con la temperatura, la densidad de las aguas, pero también lo que vendría a ser el movimiento de rotación de la Tierra, que activa una fuerza llamada Coriolis, ¿ya? La fuerza Coriolis es la fuerza que genera, debido al movimiento de rotación, que los cuerpos tienden a desviarse en su recorrido. Entonces las aguas van circulando así, de esta manera, ¿ya? En los océanos. Y parte de esa circulación de aguas se conoce como corrientes marinas, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver hasta aquí las características del recurso hídrico, y la próxima semana nosotros vamos a hablar ya de manera más detenida respecto, por ejemplo, de los ríos y de los lagos, ¿ya? Aquí tenemos algunos aspectos importantes, ¿no? Respecto de lo que es el lago. Recuerden ustedes que determinan los climas, ¿no? Al igual que ello, generan una gran diversidad de vida en el planeta. También, miren, proveen de oxígeno al planeta. ¿Cómo, profesora, los océanos pueden proveer de oxígeno? A través de lo que vendría a ser la fotosíntesis. También hay microorganismos de origen vegetal en el fondo de los océanos, ¿sí o no? Entonces ellos llevan a cabo el proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno a través de eso. Ya capturan también, miren, parte del dióxido de carbono que hay en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, por esa razón diríamos pues que son de suma importancia, ¿correcto? Yo les voy a pedir, muchachos, por favor, que ingresen ahorita a lo que es el aula virtual. Un ratito, chicos, ¿ya? Espérenme un momentito. Ya, vayan entrando, ¿ya? Perdón, un ratito, voy a dejar de compartir, ¿ya? Vayan ingresando, por favor, a lo que es la plataforma, ¿ya? Y yo por aquí voy a ir visualizando también, ¿ya? El trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Vayan, por favor, ingresando, ¿ya? Un ratito, Villanueva. Luego de esto te respondo a tu pregunta, ¿ya? Un ratito.